entonces, ¿cuál es el plan? El plan es lo siguiente. Nosotros ya vimos lo del método del kernel. Entonces, lo que vamos a hacer es simular valores para el modelo de movimiento browniano geométrico, que conocemos la solución exacta, y vamos a simular valores para, digamos, t igual a 20, ¿no? Para t igual a 20 vamos a simular 100.000 valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con esta función, ¿no? O sea, ya habíamos dicho esto. Aquí el suma z no tiene nada que ver ahorita, porque no vamos a simular los valores con la solución exacta, sino nada más con la aproximada por Milstein. Ya está. Entonces, fíjense, esta es la función, ¿verdad?, que me va a generar n valores del precio de la acción en el tiempo t con estos parámetros, donde mu es la mu del modelo, sigma es la sigma del modelo, x0 es el precio inicial y delta es el intervalo que vamos a tomar. Las funciones f, g están definidas como ya ustedes bien saben. La f es return mu por x, la g es sigma por x y la derivada con respecto a x pues es sigma. Bueno, entonces eso no tiene gran cosa. Pongo n igual a 100.000, pongo el precio inicial como x0, mu y sigma estos valores, y voy a simular en el precio en t igual a 20 con un delta de 0.01. Llamo a la función y me da precisamente un arreglo de NumPy, ¿verdad?, que va a contener n valores simulados para el precio en t igual a 20. Ok. Luego saco el mínimo y el máximo, porque voy a hacer un histograma y entonces voy a ver entre qué valor y qué valor lo tengo que hacer, y voy a dividir entre 50 el intervalo para que se vea más o menos bien. Entonces lo corro y ¡ay! Sí, válgame, bueno, ahorita tiene remedio. Pip, o sea, es que no tiene instalado nada. Pip install CPy. Va a tardar un poco, pero por lo menos Python está bien instalado, entonces puede uno instalarlo. Porque si no estuviera bien instalado, entonces no. Va a tardar un poco con CPy, pero ya instalamos NumPy, ya instalamos Jupyter Notebook, ya instalamos Matplotlib, ya instalamos NumPy, entonces ya está todo. Entonces ya lo instaló un poco. Vamos a ver si sí. Pues tarda un poquito. Bueno, sí, está construyendo el caché. Ahí está, ¿no? Y ahí se ve perfectamente, cuando uno toma el tiempo como 20, cómo ya la distribución, la función de densidad de probabilidad del precio en t igual a 20 no es simétrica. Ahí se ve claramente pues que no puede ser una normal, es una log-normal. Pero bueno, ya lo hicimos, ya simulamos los precios. Ahora el reto es usar el método del kernel para
encontrar la función de densidad de probabilidad correspondiente. Y vamos a ver qué tanto se ajusta a lo que obtuvimos del histograma. Entonces, para eso, defino dos cosas. Primero, la función del kernel, que está aquí, y que va a ser precisamente una normal estándar lo que voy a usar. Bueno, luego defino una función que se va a llamar density, porque me va a dar la función de densidad de probabilidad. Y esa función de densidad de probabilidad necesita los datos en L, necesita el H que tengo que usar, y necesita un arreglo con los valores donde quiero evaluar la función de densidad. Entonces, pongo n igual a la longitud de LB, o sea, en cuántos datos quiero calcular la función de densidad. Luego, ¿cuál es el número de datos? La longitud de L lo pongo en M. Y luego voy a crear un arreglo en un pi del mismo tamaño que el número de datos donde voy a evaluar la función. Y entonces LDensity, lista de densidad, va a ser un arreglo de NumPy de n ceros. Y entonces empiezo for i range n, o sea, variando i en tantos valores como longitud tenga la lista LB o el arreglo LB. Y entonces pongo suma igual a 0 y for j y range m, suma igual a suma más la función del kernel valuada en x menos el dato jésimo dividido entre h, de acuerdo a la fórmula que vimos en clase. Cuando termina con este for, divido la suma entre el número de datos por h, de acuerdo a la fórmula. Y entonces, la función de densidad valuada en el iésimo elemento del arreglo LB es precisamente, lo pongo en LDensity de I, o sea, en el iésimo componente de la función de densidad. Y me regresa el arreglo con los valores de la función de densidad. Bueno, luego, esto es lo mismo que arriba, todo esto es lo mismo, le puedo quitar aquí el suma. Yo les sugiero que pongan atención porque si no, a lo mejor no entienden, pero no es porque esté difícil, sino porque no ponen atención. Bueno, entonces ahí está lo mismo, y ahora esto es lo mismo, los datos, ¿no? T igual a 20 igual. Llamo a la función y esto me da una lista L. Esta L son, en este caso, 100.000 valores simulados para el precio en T igual a 20. Calculo el mínimo y el máximo otra vez para poder definir los bins para hacer el histograma. Entonces voy a considerar 50 rectángulos. Entonces en la lista B, que pongo inicialmente como una lista vacía, voy agregando, ¿verdad?, los puntos de las bases de los rectángulos. Y entonces, luego pongo LB igual a NP range. ¿Qué hace esta función? Genera un arreglo de NumPy que empieza en el valor mínimo m y termina un valor antes de m,
pero con un avance, con un incremento de m menos m entre 1000.